Bien, hoy vamos a estudiar los triángulos rectángulos especiales. Hay dos triángulos especiales cuyas razones de los lados se saben fácilmente. Es decir, vamos a calcular eh, el caso de un triángulo especial que tiene ángulos de 45 grados y otro que tiene 60 grados. Como son triángulos rectángulos, este ángulo mide 90 grados. Aquí tenemos la marca. Ahora bien, nos pide el ejemplo 1.2 encontrar el valor de x. Veamos, nos plantea en el triángulo A, que es un triángulo que tiene un ángulo recto y el de un ángulo de 45 grados. Y el inciso B, un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 60 grados. Vamos a recordar algunos conceptos aquí. Cuando yo tengo un ángulo que tiene 45 grados y ya tengo uno de 90, recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Significa que si este mide 90, la suma de estos dos va a ser 90 también. Como nos plantean un ángulo de 45, significa que el otro ángulo va a medir 45 grados. Ahora bien, vamos a recordar otro concepto que se aprendió en octavo grado, que si yo tengo dos ángulos congruentes en un triángulo, ese es un triángulo isósceles. Entonces, los lados opuestos a estos ángulos congruentes también son congruentes. Quiere decir que si este ángulo mide lo mismo que este lado, que es opuesto a este ángulo, va a medir lo mismo que este lado, que es opuesto a este. Como este lado es 1, entonces el otro lado, o sea, el otro cateto va a medir también 1. De esa forma tenemos que el valor de x es 1. En el inciso B tenemos un ángulo de 60, 90 y lógicamente aquí es 30. Aquí lo que hacemos es completar la figura con la imagen del triángulo para plantear un triángulo equilátero que está aquí. Como este ángulo, perdón, mide 60, este mide 60, también el tercero mide 60. Y en un triángulo equilátero, los tres ángulos miden lo mismo, los tres lados miden lo mismo. Como todo este lado mide 1 más 1, que es 2, y como es un triángulo equilátero, nos indica también que este lado va a medir 2 y este lado va a medir 2. Entonces tenemos que el valor de x es 2. Veamos otro ejemplo, el ejemplo 1.3. ¿Qué va a ocurrir cuando nos piden que encontremos el valor de y en este triángulo? Si usted observa, se parece al que tenemos planteado aquí. Ahora bien, como este cateto mide 1 y este cateto mide 1, aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Ya sabemos que la hipotenusa al cuadrado, que es y, va a ser igual a este cateto cuadrado más este cateto cuadrado. O sea, 1 al cuadrado que es 1 más 1 al cuadrado que es 1. En este lado del signo igual, entonces tenemos que 1 más 1 es 2. Y como este exponente 2 pasa al otro lado como raíz, nos queda que y es igual a raíz cuadrada de 2. Esto es lo que nos piden aquí. Ahora veamos cómo se encuentra y en este otro triángulo rectángulo. La hipotenusa en este caso es 2. Entonces, esta hipotenusa al cuadrado, aquí la tenemos, es igual a este cateto cuadrado más este cateto al cuadrado. Despejando aquí, 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1. Ahora, para despejar y, este 1 al cuadrado pasa al otro lado a restar. Como 2 al cuadrado es 4 y este pasa a restar, sería 4 menos 1, que es 3. Tenemos que y al cuadrado es igual a 3. Como este 2 está como exponente, pasa como raíz cuadrada al otro lado y nos queda planteado como y igual a raíz cuadrada de 3. Entonces lo que nos piden es el valor de y en ambos casos. Aquí es raíz cuadrada de 2 y aquí es raíz cuadrada de 3. En resumen, tenemos que en un triángulo cuyo cateto mide 1, los ángulos miden 45 grados, los ángulos agudos, tenemos que la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2 y cada cateto mide 1. Y en este triángulo de 60, 30, 90, tenemos que la hipotenusa mide 2 unidades y un cateto mide raíz cuadrada de 3, el cateto más largo, y el cateto más corto es 1. Esta información nos lleva a lo siguiente. Nos pide encontrar el valor de x, pero vean que en este caso
la hipotenusa mide 1. Vamos a encontrar el valor de x y y. Siempre en un ángulo cuyos ángulos agudos miden 45 grados cada uno. Y en el inciso B, el ángulo de 60, 30, 90. Vemos que la hipotenusa también mide 1. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el valor de x en estos triángulos? Recordemos que aquí tenemos el resumen anterior y tenemos que si el cateto mide 1, cada cateto en este triángulo, la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. Ahora, ¿cómo voy a hacer para que a partir de esta figura que tengo aquí, este cateto que mide raíz cuadrada de 2, me dé raíz cuadrada de 1? Lo que hacemos es dividir. Si yo divido cada lado de este triángulo entre raíz cuadrada de 2, es decir, yo divido esta hipotenusa entre raíz cuadrada de 2, me va a dar 1. O sea que en otras palabras, voy a dividir el triángulo que me presentaron inicialmente, que es este. Para obtener este, yo lo que voy a hacer es dividir este raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 2. Es decir, todos los lados del triángulo, este, este y este, lo voy a dividir entre raíz cuadrada de 2. ¿Para qué? Para que me dé lo que yo necesito aquí. Aquí necesito 1. Entonces, este triángulo, yo voy a dividir la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2, entre raíz cuadrada de 2, me va a dar 1, que es el que tengo aquí. Ahora, ¿cómo voy a encontrar y? Lo mismo, este 1 lo voy a dividir entre raíz cuadrada de 2 y me va a dar 1 entre raíz cuadrada de 2, que es el valor de x. De igual forma, el valor de y me va a quedar 1 entre raíz cuadrada de 2, porque recordemos que tanto este cateto como este cateto miden lo mismo. Entonces, tenemos una conclusión más, que si esta hipotenusa mide una unidad, el valor de x es 1 entre raíz cuadrada de 2 y el valor de y es 1 entre raíz cuadrada de 2. Con esto vamos acercándonos a lo que estamos buscando, que son los valores de los lados, catetos e hipotenusa, en un triángulo rectángulo. Veamos el siguiente caso, es el inciso B del triángulo 90, 60, 30. Y tenemos que inicialmente en el resumen anterior la hipotenusa medía 2 unidades, pero el que me plantean ahora mide una unidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir cada lado de este triángulo entre 2 para obtener este resultado, hipotenusa 1. Ok, 2 entre 2 es 1. Entonces voy a hacer lo mismo. Para encontrar x, este 1 lo voy a dividir entre 2 y me va a dar que x es igual a 1/2. De igual forma, raíz cuadrada de 3 entre 2, para encontrar y me va a quedar raíz cuadrada de 3 entre 2. Esto lo que nos lleva es a este resumen. Y esto es lo más importante, esto es lo que vamos a estar usando de ahora en adelante. Que si yo tengo un triángulo cuya hipotenusa mide una unidad y tengo ángulos de 45 grados, los ángulos agudos, esto me indica que cada cateto va a medir 1 entre raíz cuadrada de 2. Esto es en forma general. Siempre y cuando la hipotenusa, que es esta que tengo aquí, voy a marcarla con una línea. Si la hipotenusa mide una unidad y estos ángulos miden 45 grados cada uno, entonces este cateto va a medir 1 entre raíz cuadrada de 2 y este otro va a medir 1 entre raíz cuadrada de 2. De forma similar tenemos el siguiente triángulo, en el número 2. Si esta hipotenusa mide una unidad y el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 60 grados y otro de 30, entonces el cateto más largo va a medir raíz cuadrada de 3 entre 2 y el cateto más corto va a medir 1/2. Eso es el objetivo de todo lo que hemos visto anteriormente. Encontrar estas medidas en triángulos especiales. Estos datos que tenemos aquí es muy importante, pero muy importante que los guarden en una ficha.
que siempre que veamos un triángulo con estas características, con estas medidas de estos ángulos y estas medidas de los catetos, lo sepamos identificar. De igual manera, en este otro. Estos se llaman triángulos especiales.